el pueblo donde nadie sale después de las 9. Yo venía manejando desde la tarde, con el tanque casi vacío y el celular sin señal desde hacía una hora. El camino rural se había convertido en una cinta negra entre sembradíos y árboles, y el mapa del teléfono parecía una burla porque la flecha avanzaba en un vacío sin nombres. Yo venía manejando desde la tarde, con el tanque casi vacío y el celular sin señal desde hacía una hora. El camino rural se había convertido en una cinta negra entre sembradíos y árboles, y el mapa del teléfono parecía una burla porque la flecha avanzaba en un vacío sin nombres. El pueblo apareció de golpe, como si alguien lo hubiera colocado en medio de la nada. Unas cuantas casas de techo bajo, una plaza pequeña con bancas viejas, una iglesia al fondo y un letrero de bienvenidos despintado, con la última palabra mordida por el óxido. Me estacioné frente a la gasolinera solitaria y el silencio me golpeó más que el cansancio. No era un silencio normal, porque incluso los pueblos tranquilos tienen perros, radios, gente hablando en porches, pero allí parecía que el aire había aprendido a callarse. «Si vas a quedarte, busca dónde dormir antes de que den las 9», me dijo en voz baja. Luego añadió como si fuera la parte más importante: «No salgas después de esa hora, ni aunque escuches que te llaman». «Si vas a quedarte, busca dónde dormir antes de que den las 9», me dijo en voz baja. Luego añadió, como si fuera la parte más importante: «No salgas después de esa hora, ni aunque escuches que te llaman». Yo quise preguntar por qué, pero su mirada se endureció. Señaló con la cabeza hacia el centro del pueblo, donde vi a una mujer cerrar una ventana con tanta fuerza que el vidrio tembló. «Porque la noche aquí no es como en otros lados», murmuró, y se quedó callado. La dueña era una señora mayor de manos ásperas, que sonreía solo con educación, como si sonreír de verdad fuera un lujo que ese lugar ya no podía permitirse. Me pidió el nombre, me dio una llave y me advirtió lo mismo que el hombre de la gasolinera. «La puerta se cierra a las 8:30», dijo, «y a las 9 ya no se abre para nadie». Le dije que solo necesitaba dormir y seguir al día siguiente, y ella me miró como si esa idea fuera demasiado simple. «Aquí nadie solo duerme», contestó, y su voz se apagó en la última palabra, como si la casa misma no quisiera oírla. La habitación olía a madera vieja y a humedad, pero tenía una cama limpia, y eso era suficiente para mí. Dejé la mochila en el suelo y miré por la ventana, porque la plaza estaba iluminada por faroles amarillos que hacían sombras largas y raras. Había gente todavía, pero se movían con prisa, como si el tiempo tuviera dientes. Vi a un hombre arrastrar una banca hacia adentro, a 2 niños correr sin reír y a una señora meter ropa del tendedero como si hubiera empezado a llover, aunque el cielo estaba seco. Había gente todavía, pero se movían con prisa, como si el tiempo tuviera dientes. Vi a un hombre arrastrar una banca hacia adentro, a 2 niños correr sin reír y a una señora meter ropa del tendedero como si hubiera empezado a llover, aunque el cielo estaba seco. Desde mi ventana vi cómo las puertas se cerraban una tras otra. El pueblo, que ya era silencioso, comenzó a apagarse como si alguien estuviera bajando un interruptor general. Desde mi ventana vi cómo las puertas se cerraban una tras otra. El pueblo, que ya era silencioso, comenzó a apagarse como si alguien estuviera bajando un interruptor general. A las 8:30 escuché el sonido de la cerradura principal de la posada. La dueña caminó por el pasillo revisando puertas y ventanas, y cuando pasó frente a mi cuarto me recordó sin mirarme: «No salgas, no abras, no respondas». Yo asentí, aunque ella ya se había ido. Me senté en la cama y pensé en todas las veces que la gente inventa reglas para asustar forasteros, pero mi cuerpo no quería relajarse. A las 9 en punto, la iglesia tocó la campana otra vez, pero esta vez fue un solo golpe que resonó como un martillazo en el aire. La vibración me recorrió el pecho, aunque yo estaba dentro, con la ventana cerrada. A las 9 en punto, la iglesia tocó la campana otra vez, pero esta vez fue un solo golpe que resonó como un martillazo en el aire. La vibración me recorrió el pecho, aunque yo estaba dentro, con la ventana cerrada. Entonces escuché un golpe suave en la ventana. No fue un golpe fuerte ni urgente, sino el toque mínimo de algo que quiere llamar tu atención sin alarmar a los demás.
Me quedé quieto, esperando que fuera una rama, un insecto grande, cualquier explicación normal. El golpe se repitió, igual de suave. Y después, una voz que no era grito ni susurro, sino un tono cotidiano, como de vecino, pronunció mi nombre. Me congelé porque nadie en el pueblo me conocía. Había llegado hacía menos de una hora y nadie me había pedido el nombre excepto la dueña de la posada. La voz volvió a decir mi nombre más lento, como si lo saboreara. Luego agregó una frase que me heló la sangre. Salí un momento, es rápido. Me levanté despacio y caminé hacia la ventana sin hacer ruido. El vidrio estaba frío y cuando acerqué la cara vi la plaza vacía, iluminada por faroles que parpadeaban apenas. Me levanté despacio y caminé hacia la ventana sin hacer ruido. El vidrio estaba frío y cuando acerqué la cara vi la plaza vacía, iluminada por faroles que parpadeaban apenas. No había nadie abajo. No había sombras humanas, ni pasos, ni nada que justificara una voz tan cerca. La voz volvió, ahora desde el pasillo, no desde la ventana. «Abrime», dijo con la misma calma, como si alguien estuviera parado frente a mi puerta. Escuché el picaporte moverse lentamente, como probando si estaba cerrado. La madera crujió con un peso sutil del otro lado, como si algo se apoyara sin apurarse. No hice ningún sonido. Me quedé con la espalda contra la pared, mirando la puerta como si fuera a respirarla. La voz repitió mi nombre, esta vez con un cariño falso. «Sé que estás ahí», dijo, y escuché un roce suave, como uñas acariciando la madera. La voz repitió mi nombre, esta vez con un cariño falso. «Sé que estás ahí», dijo, y escuché un roce suave, como uñas acariciando la madera. La voz cambió. Ya no sonaba amable. «No seas grosero», dijo, y el picaporte se movió con más fuerza, como si lo torcieran desde afuera. La voz cambió. Ya no sonaba amable. «No seas grosero», dijo, y el picaporte se movió con más fuerza, como si lo torcieran desde afuera. En ese momento, desde alguna parte de la posada, escuché otro sonido. Fue un golpe seco, como de alguien cayendo de rodillas, seguido por un suspiro ahogado que no era del todo humano. La voz en mi puerta se detuvo de golpe, como si hubiera escuchado lo mismo. Luego se alejó con pasos lentos por el pasillo, y cada paso sonaba como si arrastrara algo por el suelo. La sombra se detuvo frente a la puerta de al lado. Escuché un toque suave, igual al de mi ventana, y después una voz distinta, una voz femenina que parecía llorar, diciendo: «Abrime, por favor». La sombra se detuvo frente a la puerta de al lado. Escuché un toque suave, igual al de mi ventana, y después una voz distinta, una voz femenina que parecía llorar, diciendo: «Abrime, por favor». Quise taparme los oídos, pero no podía. Escuché el ruido de una cerradura temblando, como si alguien del otro lado estuviera dudando. La voz femenina siguió suplicando con palabras simples, como una madre buscando refugio. «Hace frío», dijo, y la palabra frío sonó como una amenaza. Entonces la voz cambió de golpe y se volvió profunda, rota, como si hubiera más de una garganta hablando al mismo tiempo. «¡Abrí!», ordenó, y la madera del pasillo crujió como si algo grande se apoyara contra esa puerta. No escuché un grito, pero sí escuché un sonido húmedo, como de algo abriéndose a la fuerza. Después, un silencio absoluto, como si el aire hubiera sido tragado. Yo retrocedí hasta la cama con la boca seca. Intenté convencerme de que era un sueño o una pesadilla de carretera, pero el olor cambió de pronto, como si la casa se llenara de tierra mojada y hojas podridas. En la ventana, el farol de la plaza parpadeó 3 veces, y en la última, por un instante, vi una figura parada junto a la fuente. En la ventana, el farol de la plaza parpadeó 3 veces, y en la última, por un instante, vi una figura parada junto a la fuente. Parecía una persona, pero estaba demasiado quieta, demasiado erguida, como un muñeco plantado. Cuando el farol volvió a iluminarla, la figura ya no estaba allí. El silencio duró unos segundos. Luego escuché pasos subiendo por afuera, como si alguien caminara por el muro o por el aire. La voz volvió a mi puerta con la calma de siempre. «Ahora sí», dijo, y el picaporte se movió otra vez, más despacio, como si supiera que tenía toda la noche. La voz siguió hablando como si estuviera conversando conmigo desde siempre. Me dijo que el pueblo tenía una regla por una razón y que yo había llegado justo cuando la noche andaba con hambre. La voz siguió hablando como si estuviera conversando conmigo desde siempre.
Me dijo que el pueblo tenía una regla por una razón y que yo había llegado justo cuando la noche andaba con hambre. No respondí, pero la puerta vibró con un golpe leve, como un recordatorio de que el silencio no era una barrera. El picaporte giró hasta el límite y la madera se quejó como si estuviera a punto de rendirse. En ese instante escuché un golpe fuerte en la pared del fondo, como si alguien hubiera cerrado una puerta con desesperación. Después, la voz de la dueña de la posada retumbó por el pasillo, no en grito, sino en un tono duro que parecía un rezo aprendido. «No se abre», dijo ella, y su voz no tembló. «Aquí no se abre, aunque digan tu nombre, aunque imiten tu voz, aunque prometan lo que prometan». La presencia frente a mi puerta se quedó en silencio por un segundo. Ese silencio fue tan pesado que me dolieron los oídos. Luego escuché una risa baja, como de alguien disfrutando la paciencia. «Entonces me lo llevo mañana», dijo la voz, y sus pasos se alejaron, arrastrando algo por el pasillo. Me quedé sin moverme, contando mi respiración. No sabía qué había pasado en la habitación de al lado, pero el silencio que quedó fue peor que cualquier grito. La noche avanzó lenta y cruel. En algún momento, la campana de la iglesia sonó otra vez, pero no marcó hora. Sonó como si estuviera llamando a algo que no quería irse. Cuando el cielo empezó a aclarar, escuché por fin la vida normal regresar al pueblo, como si nada. Oí un gallo, oí una puerta abrirse, oí el ruido de una escoba en la plaza. A las 7 la dueña tocó mi puerta desde afuera. Su voz sonó humana, cansada y real, y aún así tardé en responder porque ya no confiaba en nada. A las 7 la dueña tocó mi puerta desde afuera. Su voz sonó humana, cansada y real, y aún así tardé en responder porque ya no confiaba en nada. Cuando abrí, ella no entró. Solo me miró con una tristeza vieja y dijo que había hecho bien en no abrir. «Se lo llevaron», dijo, y no lo dijo con dramatismo, sino con resignación. Y lo peor es que el pueblo actúa como si no hubiera pasado, porque si lo reconocemos, si lo lloramos, ellos vuelven con más fuerza. Miré hacia la ventana y vi el cementerio al fondo, quieto bajo la luz de la mañana. La dueña siguió hablando y me dijo que nadie sabe exactamente qué es lo que sale después de las 9, pero que no es un solo ser, sino algo que aprende voces. Me dijo que imita a los tuyos para que abras. Me dijo que si lo miras directo a los ojos te reconoce y desde ese momento ya no te olvida. Yo tragué saliva y pensé en la figura junto a la fuente. La dueña me pidió que me fuera del pueblo antes del atardecer, porque la segunda noche siempre es peor. Yo tragué saliva y pensé en la figura junto a la fuente. La dueña me pidió que me fuera del pueblo antes del atardecer, porque la segunda noche siempre es peor. Cuando cargué mis cosas noté algo en mi mano, una mancha oscura bajo la uña, como tierra húmeda. No recordaba haber tocado el suelo, pero la tierra estaba ahí y olía a hojas podridas. En cambio, vi a varios habitantes mirándome desde sus puertas con una mezcla de lástima y miedo. Ninguno me hizo señas para quedarme. En cambio, vi a varios habitantes mirándome desde sus puertas con una mezcla de lástima y miedo. Ninguno me hizo señas para quedarme. Manejé sin parar durante casi 1 hora, repitiéndome que no iba a volver. Sin embargo, el camino rural comenzó a cambiar de forma extraña, como si se doblara sobre sí mismo, y el GPS volvió a perder la señal justo cuando el sol empezó a bajar. Doblé en una curva que juraría que no estaba antes, y entonces lo vi. El mismo letrero despintado, la misma plaza, la misma iglesia al fondo, y el mismo silencio como si el pueblo hubiera estado esperándome. Frené con el corazón golpeándome las costillas. Miré a ambos lados del camino buscando algún punto de referencia que me confirmara que era otra entrada, otro pueblo, otra cosa. Pero era el mismo, y lo supe por un detalle mínimo. El farol torcido junto a la fuente tenía la misma inclinación triste de la noche anterior. Frené con el corazón golpeándome las costillas. Miré a ambos lados del camino buscando algún punto de referencia que me confirmara que era otra entrada, otro pueblo, otra cosa, pero era el mismo. Y lo supe por un detalle mínimo. El farol torcido junto a la fuente tenía la misma inclinación triste de la noche anterior.
Entré al pueblo con cuidado, como si la calle fuera un pasillo de hospital. La gente estaba afuera, sí, pero ahora me miraban con más atención, como si mi regreso confirmara algo que ellos ya sabían. Me bajé del carro y busqué al hombre de la gasolinera. Estaba allí, en el mismo lugar, y cuando me vio no se sorprendió. «Te dije que no te olvidan si te ven», murmuró. Sus ojos estaban cansados, como si llevara años sin dormir bien. Me explicó que después de las 9 no solo salen cosas del monte, sino que el monte mismo parece moverse. Las veredas cambian, los caminos se repiten y cualquier ruta se convierte en círculos si ellos ya te marcaron. Yo quise irme otra vez, pero el sol estaba bajando demasiado rápido. Miré el reloj y sentí un golpe seco en el pecho al ver la hora. 8:12. Yo quise irme otra vez, pero el sol estaba bajando demasiado rápido. Miré el reloj y sentí un golpe seco en el pecho al ver la hora. 8:12. «Sabía que volverías», dijo sin rabia. «La segunda noche es la que decide si te sueltan o si te guardan». «Sabía que volverías», dijo sin rabia. «La segunda noche es la que decide si te sueltan o si te guardan». Le pedí que me explicara qué eran esas cosas. Ella me llevó a la cocina y me sirvió café fuerte. Y cuando sus manos temblaron un poco, entendí que no era valentía. Era costumbre. Nadie supo explicar cómo habían vuelto ni por qué no hablaban. Lo único que repetían era una frase simple. Nos llamaron por el nombre. Después de eso empezó la regla. Primero como recomendación, luego como costumbre y finalmente como ley silenciosa. Después de eso empezó la regla. Primero como recomendación, luego como costumbre y finalmente como ley silenciosa. La dueña me dijo que todo empeoró cuando un forastero, años atrás, decidió burlarse. Salió después de las 9 con una linterna y un machete y regresó corriendo 10 minutos después, golpeando puertas y suplicando que lo dejaran entrar. «Lo dejamos», dijo ella con la mirada fija en su taza. «Y fue el peor error que cometimos». Me explicó que el hombre no volvió solo. Algo entró detrás de él, invisible, pegado como una sombra, y durante semanas el pueblo escuchó voces en la noche, imitaciones perfectas de familiares, de amigos, de niños llorando. A las 8:20, la campana de la iglesia sonó igual que el día anterior. A las 8:20, la campana de la iglesia sonó igual que el día anterior. La dueña cerró puertas, puso un seguro extra y me dejó una vela y un vaso con sal sobre la mesa, como si esos objetos fueran un idioma que el miedo entiende. Me dijo que no mirara por las ventanas. Me dijo que si escuchaba que me llamaban, me metiera debajo de la cama y apretara los ojos. Yo quería reír, pero no pude. El mensaje del teléfono seguía en mi mente como una mano fría. Nos vemos a las 9. A las 9 en punto, la campana golpeó una sola vez, y después, un silencio tan perfecto que me hizo sentir que incluso los insectos se habían escondido. A las 9 en punto, la campana golpeó una sola vez, y después, un silencio tan perfecto que me hizo sentir que incluso los insectos se habían escondido. «Mi hijo, abrime», decía la voz. «Estoy aquí afuera, no me dejan entrar». Mi garganta se cerró. Mi madre no estaba allí. Mi madre vivía a cientos de kilómetros, y aún así la voz era idéntica. Cerré los ojos y respiré con fuerza, intentando no hacer ningún sonido. La voz siguió, ahora más suave, como si supiera que cada palabra era un anzuelo. Cerré los ojos y respiré con fuerza, intentando no hacer ningún sonido. La voz siguió, ahora más suave, como si supiera que cada palabra era un anzuelo. «Solo quiero verte», dijo, «solo un momento». La dueña apareció al final del pasillo con una vela en la mano. No dijo nada. Solo levantó la vela y empezó a rezar en voz baja, con palabras que parecían viejas, repetidas, como un martillo contra el aire. La voz afuera se detuvo. Luego rió, y esa risa ya no era de mi madre, sino de algo que intentaba serlo y se cansó. La voz afuera se detuvo. Luego rió, y esa risa ya no era de mi madre, sino de algo que intentaba serlo y se cansó. La risa se transformó en un sonido húmedo, como un gorgoteo. Después escuché pasos alejándose hacia la plaza, arrastrando algo pesado por el suelo. Me acerqué a la ventana sin querer y me detuve antes de tocar la cortina. La dueña me miró con una dureza que no admitía dudas y me hizo un gesto para que retrocediera.
En ese instante, escuchamos un golpe en otra casa, seguido de un grito corto y ahogado. El grito no duró, como si algo lo hubiera cortado en la raíz. Yo retrocedí hasta la cama. El aire olía a tierra mojada, a hojas podridas, a algo que no pertenece a una casa cerrada. Si a esta altura ya sientes que la noche se volvió más pesada y que el reloj parece contar algo más que horas, suscríbete ahora mismo a Historias de Terror, dale me gusta al video y sígueme en YouTube y Spotify. Aquí las historias no solo se escuchan, se sienten, y lo rural deja de ser paisaje para convertirse en amenaza. Si a esta altura ya sientes que la noche se volvió más pesada y que el reloj parece contar algo más que horas, suscríbete ahora mismo a Historias de Terror, dale me gusta al video y sígueme en YouTube y Spotify. Aquí las historias no solo se escuchan, se sienten, y lo rural deja de ser paisaje para convertirse en amenaza. La voz volvió, pero ya no imitaba a nadie. Ahora era una mezcla de tonos, como si varias bocas hablaran al mismo tiempo desde el mismo lugar. El farol de la fuente parpadeó 3 veces, y en el tercer parpadeo la figura volvió a aparecer junto al agua, pero ahora no era una sola. Eran 3 sombras, altas, quietas, con cabezas apenas inclinadas, como si escucharan algo debajo de la tierra. Sentí que mi sangre se enfriaba al entender que no eran personas mirando hacia la posada, sino hacia el suelo. Eran 3 sombras, altas, quietas, con cabezas apenas inclinadas, como si escucharan algo debajo de la tierra. Sentí que mi sangre se enfriaba al entender que no eran personas mirando hacia la posada, sino hacia el suelo. La dueña de la posada levantó la vela y caminó hacia la puerta principal con pasos firmes. Me dijo que si quería salir vivo, debía hacer exactamente lo que ella hiciera, porque la segunda noche solo se supera si les devolves el nombre. No entendí, pero la seguí. Ella abrió una pequeña caja de madera y sacó un papel amarillento con letras viejas, como un registro. Me explicó que el cementerio del pueblo no estaba detrás de la iglesia, sino debajo de la plaza, y que hace décadas, cuando hicieron la fuente, movieron tierra, rompieron una fosa común y mezclaron huesos con barro. Desde entonces, dijo, la noche anda buscando quien la escuche, porque lo único que quieren es volver a ser nombrados. La voz afuera volvió a pronunciar mi nombre, pero ahora lo estiró, lo deformó, como si lo masticara. La dueña me miró directo y dijo que yo había sido nombrado porque respondí con el cuerpo, aunque no abrí. Te marcaron cuando te quedaste mirando, me explicó. La mirada también es una forma de abrir. Me dio el papel y me pidió que leyera en voz alta los nombres que estaban escritos allí. Me temblaban las manos, pero lo hice, porque entendí que esa era la única salida. Me dio el papel y me pidió que leyera en voz alta los nombres que estaban escritos allí. Me temblaban las manos, pero lo hice, porque entendí que esa era la única salida. Pronuncié el primer nombre y sentí que el aire tembló, como si algo se acomodara. Pronuncié el segundo y el farol de la fuente dejó de parpadear por un segundo. Cuando dije el tercero, escuché un suspiro largo que pareció venir desde debajo de la tierra. La voz de afuera se detuvo, como si algo hubiera sido interrumpido. La dueña me indicó que siguiera, y yo continué leyendo, uno por uno, nombres de personas sin fecha, sin historia, solo nombres. Cada nombre que decía parecía aflojar un poco la presión en el aire. Ese es el que manda, dijo en un hilo de voz. Ese es el que no quiere ser nombrado. Ese es el que manda, dijo en un hilo de voz. Ese es el que no quiere ser nombrado. La voz afuera volvió, ahora más cerca. No lo digas, ordenó, y el sonido de su orden fue tan pesado que la madera de la puerta crujió sin que nadie la tocara. Yo miré a la dueña, y ella asintió con una tristeza profunda. Si no lo decís, susurró, te lo llevas vos. El último nombre, el que no debía ser dicho, era mi nombre completo, escrito con una caligrafía antigua. Sentí que el piso se me iba, como si el pueblo entero se hubiera construido sobre una trampa que me estaba cerrando. El último nombre, el que no debía ser dicho, era mi nombre completo, escrito con una caligrafía antigua. Sentí que el piso se me iba, como si el pueblo entero se hubiera construido sobre una trampa que me estaba cerrando. La voz afuera rió con satisfacción. Ahora sí, dijo, y el farol de la plaza se apagó. La dueña de la posada me agarró del brazo con fuerza.
No es tu nombre, me dijo. Es el nombre que quieren ponerte. Entonces, con la vela temblando en su mano, la dueña de la posada pronunció el nombre en voz alta, pero no fue mi nombre. Dijo otro, uno que no conocía, uno que sonó viejo y áspero como piedra. Entonces, con la vela temblando en su mano, la dueña de la posada pronunció el nombre en voz alta, pero no fue mi nombre. Dijo otro, uno que no conocía, uno que sonó viejo y áspero como piedra. El aire explotó en un golpe de viento dentro de la posada, como si una puerta invisible se hubiera abierto. Afuera, la voz chilló, y el sonido fue tan agudo que me dolieron los dientes. Escuché pasos correr por la plaza, pero no eran pasos humanos. Eran múltiples, rápidos, como patas sobre piedra. La dueña de la posada dejó caer la vela y se sentó en el suelo, agotada. Me miró con los ojos llenos de lágrimas que no se atrevían a caer. La dueña de la posada dejó caer la vela y se sentó en el suelo, agotada. Me miró con los ojos llenos de lágrimas que no se atrevían a caer. «Te soltaron», dijo, «pero solo porque les di un nombre que odiaban. El hombre de la gasolinera me vio salir con mis cosas y no dijo buen día. Solo me señaló el camino y me dijo que manejara sin mirar atrás. El hombre de la gasolinera me vio salir con mis cosas y no dijo buen día. Solo me señaló el camino y me dijo que manejara sin mirar atrás. Cuando ya estaba lejos, miré el teléfono por instinto. Tenía una notificación nueva de un número desconocido que decía «Gracias por el nombre». Cuando ya estaba lejos, miré el teléfono por instinto. Tenía una notificación nueva de un número desconocido que decía «Gracias por el nombre». Apagué el teléfono, pero el mensaje ya estaba dentro de mí. Y entendí que hay pueblos rurales que no te piden que respetes una regla por capricho, sino porque el monte guarda cosas que aprenden a hablar.